Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a tu programa, su programa Hombres de Fe. Les agradecemos, le damos gracias a Dios por permitirnos llegar a este momento y darnos la oportunidad, poner los medios de poder compartir su palabra. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, Koinonía, y vamos a compartir hoy algo que nos debe ayudar o que tal vez ya lo sabemos, pero que hoy vamos a recordar de lo que tenemos que hacer, sobre todo nuestra obligación como cristianos e hijos de Dios. La importancia de conocer, de vivir la palabra de Dios en nuestra vida. La importancia de llevarla, pero aparte de esto es comprenderla en nuestro corazón. No es solamente, podemos decir, mira, yo tengo 5 estudios, 10 estudios de Biblia. Pues yo ya conozco la Escritura, ya la he leído, toda la Biblia. Es más, me sé capítulo por capítulo, sé cuántos versículos trae cada libro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya sé que tiene 27 libros del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Pero la situación de esto es que, ¿qué es lo que se nos ha quedado? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué estamos viviendo tú y yo sobre la palabra de Dios? ¿Cuál es la situación en mi vida personal de cómo actúo, cómo me comporto en mi vida diaria? Porque es fácil aquí en la iglesia ponerme una careta, un disfraz y decir: hola hermano, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo te fue? Y el abrazo. Pero la realidad de mi vida, cuando yo me encuentro solo en cualquier ambiente donde no hay personas que me conocen, donde no hay hermanos de mi grupo de oración, de mi parroquia, ¿cuál es mi comportamiento? ¿Cómo vivo? ¿Cómo actúo? Cuando yo estoy solo en mi momento de oración, en los momentos de contemplar a Dios y ver cómo está mi vida en el conocimiento de Dios, cómo estoy actuando. Por eso, entender qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué tiene que ser primordial? Y si vamos a la doctrina de la iglesia, pues nos enseña bastante sobre esto. Pero lo que tenemos que entender es que si no caminamos, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra vida va a llevar un estado en el cual no podamos
conocer a Dios, experimentar a Dios a través de su palabra y llevarlo a los demás. Hay muchísimos movimientos dentro de la iglesia. Hay muchos tipos de grupos. Con cada movimiento, cada grupo tiene diferente, o en cada parroquia, ¿no? Hay cada movimiento diferente y cada uno de ellos tiene diferente carisma. Pero la palabra de Dios es para todos. Es para ti y es para mí. No importa del movimiento ni en la parroquia que tú estés. Darle importancia a lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Segunda de Timoteo nos habla y nos dice: toda escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien, para hacer el bien. Ahora, ¿por qué continuamente se escucha la queja sobre el aumento? Por ejemplo, aquí en la frontera, el famoso IVA del 16%. O se escucha el lenguaje en nuestra sociedad de queja. Todo mundo se está quejando. Todo mundo. Nadie llega con nosotros a decirnos palabras de aliento. Que el patrón, y que mira, y que la calafia, que el taxi llegó tarde, y que mendigos, y que, bueno, un lloradero. Y volteas a ver a las personas, ¿no? Dices, ¿qué está pasando en nuestro alrededor? Este hombre no conoce a Dios. Ay, que mis hijos, y que no sirven para nada, y que mi mamá, y que el vecino, que mi cuñada, que mi compadre. Bueno, un lloradero. Es que el padrecito, que la monjita, que el hermano, es que mi supervisor de mi trabajo, es que, bueno, un quejadero y un lloradero de todo. De todo. Es que el carro, y que la llanta, y bueno, infinidad de cosas en las cuales se escucha. No es continuamente, esto es pan de todos los días. Sobre el aumento, que la gasolina, el índice de la violencia, por ejemplo, la situación tan dura que está en el estado de Michoacán, y todo esto se ve manifestado en diversas formas. Y nos quejamos de qué? Nos quejamos de los asaltos, nos quejamos de los robos, de los plagios, violaciones, secuestros, asesinatos, infidelidades, pornografía infantil, homosexualidad, el bullying, guerras, fraudes, corrupción, maltratos físicos y verbales, y entre otras manifestaciones que las miramos todos los días en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Y la pregunta que surge al instante es porque si Dios es tan bueno, ¿por qué permite todo esto? ¿Por qué? Si Dios es tan bueno. Y nos quejamos. Ese es el problema. Por eso conocer a Dios a través de su palabra es primordial. Nos quejamos. Es que, ¿dónde estás, Dios? Es que mira mi dolor, es que mira mi enfermedad, es que no tengo dinero, y bueno, ahí está la queja. Ahora, es porque si Dios es bueno, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué? Nunca ponemos, es fácil culpar al gobierno, es fácil culpar a los servidores públicos. Tal vez ellos sí tengan la culpa, pero ¿y nosotros como iglesia no tenemos la culpa? Una pregunta. Es cuestionar nuestra vida, porque es fácil echar la culpa a los demás. Ellos tienen la culpa. Es que los policías no hacen nada, son corruptos, es que donde quiera hay corrupción. El ser humano, nuestro país, en México, no solamente los policías.
Ahora, no quiero decir que todos sean corruptos, no todos, porque así como podemos tachar a la iglesia de pecadores, no todos son pecadores. No se trata de esto, sino culpamos al gobierno. Ok, pongamos que el gobierno, que la policía tiene la culpa porque no hace nada por la delincuencia. Pero estos niños nacieron en un hogar, en una iglesia. Estos niños delincuentes, en una iglesia católica, bautizados, confirmados. Ahí viene el problema. Nosotros nos invitan a las pláticas de bautismo, confirmación, no vamos, y no queremos, y nos enojamos. ¿Por qué entonces hay tanta queja? ¿Cuál es la razón? ¿Conocemos a Dios? ¿Llevamos a Dios a los demás? ¿Compartimos la palabra de Dios a los demás? No se vayan, vamos a un corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues ya estamos de regreso en su programa, tu programa Hombres de Fe. El tema de hoy, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y el lenguaje que se habla hoy es la queja. Todos nos quejamos. Todos nos estamos quejando de algo, de alguien, de nosotros mismos, de la vida. Y no nomás de esto, sino de Dios. De Dios. Es que Dios, ¿por qué me quitaste a mi hijo? Es que Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué mis hijos están en las drogas? ¿Por qué mi esposo me es infiel? ¿Por qué mi esposa es con un comportamiento que no le importan su esposa, sus hijos, su familia? ¿Por qué mi esposa es rechismosa o mi esposo chismoso? Bueno, nos estamos quejando hasta si el perro ladra. Callen ese perro porque está ladrando. De todo nos quejamos. Pero la pregunta que hacíamos hace un momento: si Dios es tan bueno, ¿Él está permitiendo que suceda todo esto? Si Dios es tan bueno. Claro que no. Claro que no. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo, y después de nuestro encuentro con Cristo, ¿qué viene? La afirmación de nuestra fe, el conocimiento de nuestra fe, como nos dice segunda de Timoteo. Es más, les voy a dejar una tarea. Grábense de memoria segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda escritura está inspirada por Dios, sirve para corregir y guiar, y así el hombre de Dios queda preparado para todo trabajo, para toda obra buena. Palabra de Dios. Grábalo, apúntalo. ¿Cuál es? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Hasta hoy, a menos que tenga mal entendimiento o mala interpretación de la Biblia, pero hasta hoy no hay un hombre o una mujer que se haya acercado a escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto, abierto, a que Dios le hable a su corazón y que se haya convertido en un secuestrador, porque no lo hay. Hasta ahorita no hay nadie quien se haya acercado, quien haya tomado un curso de Biblia, cualquier cursillo, algo de formación de Biblia, le han predicado el evangelio. Hasta ahorita no hay ningún hombre, ninguna mujer que se haya convertido en asesino por escuchar la palabra de Dios. O si lo hay, pues llámanos por teléfono 622-8962 aquí en Tijuana, de Estados Unidos 866-228-4305. Y para los que nos acompañan, nos siguen a través de internet, pues este número es gratis de cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Pues claro que no hay, porque la palabra de Dios pues no tiene este efecto de llevar a los hombres a convertirlos en lo que
nos hemos convertido, no seres humanos, sino otro tipo de seres irracionales con un comportamiento de animal. Ordinariamente se piensa inmediatamente en responsabilizar a Dios de todo lo malo que pasa en nuestra vida y en nuestra sociedad. Pero si toda esta ola de violencia entonces es más bien debido al desconocimiento de la palabra de Dios, al desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mira, yo no sé tu edad, pero yo tengo 43 años y gran parte de mi vida, ahora yo no quiero culpar a mi papá ni a nadie, pero gran parte de mi vida y de mi familia me enseñaron el camino equivocado. ¿Por qué me enseñaron el camino equivocado? Te enseñan, la propia familia te enseña las tranzas, te enseña a hacer fraude, tus propios padres te enseñan cómo debes de hablar en la sociedad, con su forma de hablar ellos, con puras, la mamá en la boca y puras palabras groseras, y tú creces ahí y dices, este es el ambiente que se debe hablar. Y así crecemos. ¿Por qué? Porque nuestros padres también fueron invitados a llevar una formación, a ir a la iglesia y nunca quisieron. Y porque muchos de nosotros como católicos, cristianos que hemos conocido a Dios, estamos en nuestra casa, en nuestra parroquia, peleándonos ahí como perros y gatos, habiendo tanta necesidad allá afuera. Porque muchos de nosotros que hemos sido llamados a llevar el evangelio, no lo estamos haciendo. Que venga la gente no va a venir, hermano. No va a venir. Que vengan si quieren. Si a mí, discúlpame, tengo 8 años caminando con Cristo, me cuesta ir a la formación. Ayer ya estaba acostado, estaba repasando el tema y me llama mi pastora. Hermano, tenemos célula. Y ahí, híjole, estoy acostado, que la cama está re bonita, estoy estudiando, estoy haciendo eso. Me cuesta. Imagínate para una persona que no conoce a Dios. Pues el mundo es su vida, el pecado es el entorno en el cual le da felicidad a su vida. ¿Tú crees que va a querer por propia voluntad venir a Dios? A menos cuando ya tocamos fondo y alguien está intercediendo fuertemente por nosotros, pero ni intercedemos por los pecadores, ni oramos para que la palabra de Dios pueda llegar a la vida de muchas personas, ni siquiera oramos para que aquellos que son instrumentos que pueden llevar el mensaje, para que Dios les abra las puertas del corazón del hombre y de los hogares para que llegue el mensaje. Porque, ¿sabes por qué? Dice una frase, me gusta una frase del padre Luis Butera, me encanta, porque en un retiro que fui a México, ahí en San Vicente, Chicoloapan, está el portón, entras en la puerta y arriba hay un depósito de agua, lo que le llaman un tinaco, pues allá se usa porque lo pones arriba, se llena por gravedad y baja por gravedad para no gastar en una bomba, en energía, en corriente eléctrica. Bueno, y en una parte de estas dice, quien ha conocido a Dios no puede callar. Esa frase a mí me impactó y me sigue impactando en mi corazón. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Y si tú verdaderamente has conocido a Dios, no puedes callar. Pero si no has conocido a Dios, solamente has perdido el tiempo. Si en ti no nace la inquietud de llevar a los hombres a Dios, no quiere decir que has conocido a Dios, sino que has perdido el tiempo. Has perdido el tiempo. ¿Por qué no lo has conocido? ¿Sabes por qué? Porque le ponemos muchos obstáculos a Dios en nuestro corazón para que Él venga a nuestra vida. Y ahí está el problema por el cual no le damos importancia cuando Dios habla a través de su palabra. Ese es el problema. Nos vale, nos da igual. Y, querido hermano, no importa la edad que tengas, ese es el problema. Somos tan hombres y mujeres llenos de soberbia. Nos creemos los super santos de la iglesia. Es más, ya hasta queremos quitar a la Virgen María de ahí del altar y ponernos nosotros
Oh, yo soy San fulano, San X. Hermano, la palabra de Dios es el alimento de la vida del hombre. Para alimentarnos, para seguir adelante, para seguir que esta palabra siga hablando, siga fortaleciéndonos, siga consolándonos, siga iluminando nuestra vida, nos siga impulsando. Como dice el profeta Isaías, como un fuego por dentro que consume mi ser, y llevarlo a los demás. No importa los años que tengas en la iglesia como servidor. Si tienes 20, felicidades. Si tienes 1, felicidades. Si tienes 30, no importa. Te voy a hacer una pregunta y tú me contestas. Llámanos por teléfono. Aquí está Moramay esperando su llamada, nomás de 1 por 1. No se nos amontonen. Una pregunta para todos. Papa Francisco. Ustedes saben quién es el Papa Francisco. Bueno, Papa Francisco, él tiene muchísimos años. Es papa. Para llegar a ser papa pasaron no 5 años, ni 10, ni 20. Ok, tiene muchos años en la iglesia. Tiene una edad pues ya adulta. Y la pregunta es, ¿cómo es papa? ¿Él ya no necesita leer la Biblia? Dime, ¿ya no la necesita? Ya no tiene... Primero, en sus homilías, pues su reflexión viene de la palabra de Dios. Pero en su oración personal, acuérdense esos videos que pasaron cuando él iba en un avión y llevaba un maletín. ¿Qué llevaba? ¿Una laptop? ¿Qué llevaba en su maletín negro? ¿No se acuerdan? Ay, Dios nos perdone. De veras que Dios los agarre confesados, nos agarre, perdón. El Papa ya no, el arzobispo, nuestro queridísimo arzobispo Rafael Romo Muñoz, aquí en Tijuana, ya no tiene que hacer lección divina en las mañanas, no tiene que levantarse, tener un crucifijo. Bueno, cada quien, ¿no? Pero pues tengo yo un crucifijo ahí en el buró de mi cama, tengo mi lamparita, tengo mi Biblia, mis libros que leo de meditación. Y el arzobispo Rafael Romo Muñoz no tiene que hacer, ya no hace lección divina, ya no lee la palabra de Dios, porque es arzobispo. ¿Sí es correcto esto? Hermano, entre más responsabilidad tenemos en la iglesia, más tenemos que alimentarnos de Dios, de la oración y de su palabra. Pero la pregunta nuevamente, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Sabes? La respuesta es bien clara. Mira a los hermanos de la iglesia y de acuerdo a su respuesta, en su entrega generosa, en su servicio, te vas a dar cuenta quién ora y quién no hace oración. Te das cuenta quién está leyendo la palabra de Dios, quién está luchando por dominar la carne y quién no. Es sencillo, es sencillo. Vamos a ir a una pausa, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bueno, pues ya estamos de regreso. Les agradecemos a ustedes por estar acompañándonos. Gracias, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego. Gracias por estar con nosotros y pues también le mandamos un cordial saludo a nuestro pastor, nuestro arzobispo Rafael, su excelencia Rafael Romo Muñoz. Pues también un cordial saludo, ¿verdad? Y pues discúlpenos por ponerlo como ejemplo, pero pues es la realidad. Ahora, cuando tú y yo, mira, querido hermano, cuando tú y yo no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, ese es el problema. De acuerdo a nuestro comportamiento es lo que reflejamos, lo que llevamos sembrado dentro de nuestro corazón. Si en mi corazón, si en mi vida hay coraje, hay amargura, hay rencor, estar renegando, estar haciendo... Cuidado, hermano, porque tú me puedes decir, ya cállate, cállate, y no me voy a callar. No me voy a callar. ¿Sabes por qué? Porque
¿Quién ha conocido? Ahora sí que, como dijo el padre Luis Butera, quien ha conocido a Dios no puede callar. Porque me puedes decir, ya cállate, hermano, o alguna hermana, ¿verdad? Me puede llamar y decir, ya cállate. La otra, nos han llamado, creo que hay una llamada. Y me puedes decir, yo estoy en formación. Es más, ya voy a ser sacerdote o no sé. Sabes que yo tengo estos estudios. Ok, hay que tener cuidado, hermano. No vaya a pasar como San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, quien antes de conocer dicha palabra, lo único que le interesaba eran las contiendas épicas, presumir y galantear, que él reconocía los evangelios. O sea, dice, yo lo reconozco, San Ignacio de Loyola, pero no tenía la experiencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos presumidos y presumidas hay en nuestra iglesia que galantean de decir, yo tengo esta formación, y su vida es un desastre? Y su vida es un desastre. Y su vida no concuerda con el evangelio. Y su vida es una vida podrida en el pecado. Hermano, ¿de qué galanteamos? Así pues, las personas que cometen ilícitos, si ellos conocieran la palabra de vida, no harían lo que hacen. No harían lo que hacen, ya que Dios no hizo al hombre malo, sino que lo creó a su imagen y semejanza. Es decir, lo creó bueno y con la capacidad de ser co-creador junto con él para preservar la vida y no para destruirla. Cuando entendemos esto de que Dios nos ha puesto para dar vida, para crear vida en mi ser y en los demás, y que yo no estoy aquí para dar muerte, es cuando yo estoy escuchando, estoy entendiendo lo que Dios está hablando a través de su palabra. Cuando yo comprendo que Dios me creó a imagen y semejanza, ¿de qué? Que Dios tiene ojos, tiene pies, que no, en que tengo la semejanza de Dios, soy su imagen. Dios perdona, yo también tengo que perdonar. Dios ama, yo también tengo que amar. Dios ayuda, Dios bendice, yo tengo que bendecir, yo tengo que ayudar. Esa es la creación de la imagen y semejanza de Dios. Pero el maligno que se aprovecha de la debilidad humana para confundir su mente y espíritu, y así lleva al hombre a caer en aberraciones que no son la voluntad de Dios. Ese es el problema. En nuestra vida nos aferramos a lo que creemos, a lo que pensamos, a nuestra capacidad intelectual y a nuestras aberraciones, y no a la voluntad de Dios. Y no a la voluntad de Dios. Y nuestra vida es un desastre. Querido hermano, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida no importa los años que tengas en la iglesia, ni si eres discúlpame, pero Dios te puede preguntar. Es más, Dios es tan claro, te va a decir, ¿y eres coordinador de este grupo, o eres el que da las pláticas de primera comunión, de confirmación, de 15 años en tu parroquia, eres coordinador de la arquidiócesis? Y Dios ¿y qué? Y si eres coordinador, ¿qué les vas a enseñar a tus grupos que coordinas? ¿Les vas a llevar a Dios, o les vas a llevar tus chismes, tus quejas, tus lamentos, tu forma de cómo vives tu pecado, o les vas a llevar mi palabra? Tengo que llevar la palabra de Dios. No importa lo que seamos, entre más tenemos un cargo más grande en nuestra iglesia, más responsabilidad tenemos de vivir de acuerdo al evangelio. No hagamos lo que hacía San Ignacio de Loyola antes de conocer dicha palabra. Él se decía, yo conozco los evangelios, pero no vivía la palabra. Conocía los evangelios, pero no conocía la palabra. La palabra inspirada por el Espíritu Santo es viva y es eficaz, nos dice Hebreos 4:12.
porque es una palabra llena del amor de Dios, que todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo aguanta, se da sin esperar nada a cambio, es generoso, paciente y tolerante. Eso es lo que hace a través del encuentro con la palabra de Dios. Se comunicó con nosotros el hermano Vicente Valencia. ¿Quién es? Ah, ya sé quién es. No, es cierto, hermano, es broma. De San Francisco, del sector de San Francisco Javier, manda saludos, le gusta el programa. Quiere que le mandemos saludos al hermano Eduardo Ramírez, que está afectado de su espalda. Ok, hermano Eduardo, pues un cordial saludo y pues ofrezca su dolor y su sufrimiento a Dios por algo, ¿verdad? Ya que está sufriendo ahí, que valga la pena. Y gracias por acompañarnos, gracias al hermano Vicente y a cada uno de ustedes también un cordial saludo. En la medida en que el hombre vaya conociendo esta palabra, asimismo él irá cambiando y se irá conociendo a él mismo y conocerá a su prójimo. Entre más nos alimentamos, más nos llenamos de la palabra de Dios, más vamos a conocernos a nosotros mismos, más vamos a conocer a nuestro prójimo. El problema de esto es que no todos, no es leer un libro, hermano. La Biblia no es para leer una historia, no es para saciar curiosidades, no es un libro en el cual solamente, pues me dejaron de tarea que leyera 2 capítulos del Evangelio de Marcos, de Mateo, y pues ya los leí. Ok, ya los leímos, pero ese no es el propósito. Hay que hacer una lección divina, hay que meditar. Primero, antes de leer antes de nuestra lección divina, pues hay que orar, que Dios hable a mi corazón a través de su palabra. Y luego hay que meditar, pensar, ponerse a reflexionar. ¿Qué Dios me está diciendo? Me está hablando a mí, Dios, personalmente, no a los demás. Y luego, ¿qué paso voy a dar con esto que Dios ha hablado en mi corazón? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, caray, esto me está cuestionando. Ay, Dios, me estás pidiendo cosas como que no son las correctas. Ay, Diosito lindo, ya me estás hablando de esto. Y voy a orar, después voy a orar para poder serle obediente a Dios, para poder hacer lo que Dios me está pidiendo. Voy a orar, voy a pedir dirección espiritual a través de un sacerdote, de un hermano en la comunidad. ¿Sabes qué, hermano? Leí este texto y ayúdame porque estoy así como que en crisis, como que los sentimientos me ganan, pero yo quiero ser obediente a Dios. Pero si hacemos esto, qué bueno, felicidades. Y si nomás leemos la Biblia por saciar nuestra curiosidad, no, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, está escrita con un propósito para llevar a la conversión a la vida del hombre. Si vamos a la historia de la salvación, es una historia de hace muchísimos años cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado. Y todo lo que atravesó el pueblo de Israel, los reyes, los profetas, bueno, esa misma historia es tu historia, es mi historia, el cual Dios habla a través de la palabra. Tal vez ya no me quiere rescatar de Faraón, pero Faraón era la máxima potencia, el máximo poder de aquellos tiempos. Hoy Dios no quiere rescatarme de Faraón, pero a través de la propia palabra Dios me habla porque es una historia de hace muchos años, pero para hoy es actual. Y hoy Dios quiere rescatarme de esos faraones poderosos, del pecado, del poder, del tener, del placer. Por eso es la misma historia para hoy. Y tal vez tenga que atravesar, como el pueblo de Israel, por el desierto. Pero ¿por qué? Porque es mi misma historia. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a través de su palabra. Este es el propósito por el cual Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué es lo que hizo Jesús primero, su primer predicación? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Conviértanse. Creer en el Evangelio, pero pues si no nos alimentamos, la palabra de Dios nos lleva a una profunda conversión. La palabra de Dios nos lleva a la liberación, a la sanación. Pero para esto hay que alimentarnos de ella.
hay que tener la educación y el respeto y la fidelidad de serle fieles a la lectura de la palabra de Dios todos los días. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Entre más conocemos a Dios, entre más nos alimentamos de su palabra, más vamos a poder entender a nuestro prójimo, más vamos a poder amarlo, más vamos a poder estar dispuestos a trabajar por el reino de los cielos para ver la necesidad tan grande de que el hombre, la mujer de hoy conozca a Dios. Juan capítulo 15, verso 12. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice esto? Es la palabra. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice a ti? Los unos a los otros. No dice, a ver, la parroquia de Guadalupe, aquí en Tecate, la que está ahí por la avenida principal, nomás los de allá se van a amar, pero hasta con la parroquia de aquí de Guadalupe, de Las Brisas y de Ensoda del Río, porque son de Guadalupe, los demás no. Si eso dice, escucha, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan capítulo 15, verso 12. A ver, los que son de cursillos de cristiandad, nomás entre ellos se van a amar, pero no se van a amar con los estos del padre Amatuli. No, con ellos no, porque ellos no se van a amar tampoco con los misioneros servidores de la palabra. No, tampoco tienen que amarse con coinonía. Ámense los unos a los otros. Mira, ve a buscar tu Biblia y ando, la tienes abandonada. Acuérdate que hoy es día del Señor y la tienes que llevar a misa. Me da risa porque tenemos actividades en la iglesia, tenemos hermanos en la iglesia, tenemos un retiro, venimos a misa y los que más años tienen no traen la Biblia. Digo, traerán ojalá y trajeran esta tablet Galaxy, ¿verdad? Con pantalla de 7 pulgadas. Dije, no, ya fueron a comprar su tablet y pues aquí a Koinonia Radio y ahí traen la Biblia, pues qué bueno, pero no, ni eso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es una manera de mostrar que no le damos importancia. No le damos importancia. No le damos importancia. Es algo tan sencillo que pues ¿para qué la voy a llevar? ¿Para qué? ¿Qué harías tú si una novia o tu novio, por un ejemplo, o tu esposo o tu esposa que quieres tanto, te mandara un recado y se pusiera en un ambón y en público alguien lo leyera y te dijera, que te dijera las palabras ahí, que te quiere mucho, que quiere esto de ti, ¿qué dirías? A ver, te ibas a levantar y ibas a decir, esa carta va dirigida a mí, a ver, dámela para acá, yo la voy a leer en privado, y la leerías una vez y otra vez, y tu corazón, o tal vez ya te abandonó y te dejó, también llorarías, pero es en privado. Así es Dios, así es Dios. Aparte que nos habla a todos en general, pero también nos habla personalmente. El problema de nosotros es que no hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios personalmente. Todos en bola. No, Dios habla, pero a mí me habló personalmente. A mí me llamó personalmente. A mí me tocó mi corazón personalmente. A mí Dios me exhortó, me sigue exhortando, me sigue invitando a la conversión, me sigue llamando a servirle, a amar a mi prójimo, a amar a mi iglesia, amar a mis hermanos de comunidad, de grupo, de célula, de ágape. Me sigue invitando personalmente.
Ese es el problema. En la medida en el que el hombre vaya conociendo esta palabra, se irá conociendo a sí mismo. Y al conocerse a sí mismo, conocerá a su prójimo. Y al conocerse a sí mismo y conocer al prójimo, conocerá y se esforzará por cumplir la voluntad de Dios, que es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿No dice San Juan capítulo 15, verso 12? Estén como perros y gatos. Critíquense, cómanse, destruyanse entre ustedes. Escucha lo que dice San Juan. Capítulo 15, verso 12. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Está así medio crítico la situación porque nos peleamos como perros. Dice un compañero de trabajo, me dice: oye, aquí en la empresa somos como el chicle. Le dije: ¿cómo? Dice: nos masticamos, nos mascamos, pero no nos tragamos. Dije: no más aquí en la empresa, aquí donde trabajamos, también en la iglesia. Dice: ¿en tu iglesia pasa eso? Él es de otra denominación. Y dice: ¿en tu iglesia pasa eso? Le digo: sí, en la mía también. Ah, qué bueno. Pero ¿por qué pasa esto? Somos como el chicle. Nos mascamos, pero no nos tragamos. Jesús dijo: ámense los unos a los otros. Solo en el verdadero amor de Dios, fruto de la meditación constante de la palabra, se logrará superar el límite humano que surge del egoísmo que busca su propio placer a cualquier precio, y surgirá la actitud misericordiosa, que es lo que más acercaría al hombre a Dios. San Pablo mismo reconoce y acepta que por su desconocimiento de esta palabra de amor cometió muchos actos ofensivos, persecuciones e insultos, al igual que San Agustín, quien expresó haber amado tarde a Dios. ¿Qué dice San Agustín? Tarde te amé, por no haber conocido antes a Dios y por no haber conocido antes a su palabra, provocando un lanzamiento desordenado sobre todas esas cosas hermosas que él crió y que, si él mismo no estuviese en ellas, pues no existieran. Y como decía, hablábamos al inicio, San Ignacio de Loyola, quien antes de conocer dicha palabra, lo único que le interesaba eran las contiendas épicas, presumir y galantear, reconoció en los evangelios la verdad, al punto que llegó a cambiar su forma vanidosa de vivir y, junto con otros 5 personajes, fundó una comunidad religiosa que ha sido muy fructífera en nuestra iglesia. Ustedes saben quién es San Ignacio de Loyola. Saben lo que ha formado y todo lo que ha hecho. ¿Gracias a qué? Al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ustedes saben que aquí estamos en Tijuana, pero hay muchas misiones. Para acá, para la Baja California Norte, Baja California Sur, Santa Rosalía. Para acá, para San Diego, pues es San Diego, San Isidro, San Juan Capistrano, San Clemente, Santana, Los Ángeles. ¿Por qué tienen este nombre? Alguien se puso a predicar el evangelio. Alguien lo hizo. San Ignacio de Loyola nos habla de esto, de la importancia de conocer la palabra de Dios y entrar en esta nueva vida que ha sido de bendición, y que si nosotros ponemos nuestro corazón dispuesto para escuchar esta palabra, va a ser una gran bendición para nosotros entrar en este nuevo ámbito, en este nuevo ambiente de abrir nuestro corazón a la escucha de la palabra de Dios y alimentarnos de ella. Esta nueva vida ha sido de bendición para muchos, al punto de darnos un pontífice como el que ahora tenemos, Papa Francisco, el Papa del Espíritu, quien también recientemente nos compartió en un documento que lleva precisamente el título La alegría del Evangelio. ¿Ya lo leyeron? No. Ahí está el problema. Ay, Dios mío. Bueno, pero ¿cómo se llama el documento?
¿cómo se llama el título? La alegría del Evangelio, vayan a buscarlo. La alegría del Evangelio, en el cual nos invita el Papa Francisco a valorar la importancia de la palabra de Dios en la nueva evangelización para la transmisión de la fe en el mundo actual. Esto nos dice el Papa Francisco y nos habla de esto el documento, la alegría del Evangelio. Pidámosle a Dios un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Vamos a olvidarnos de todo lo que sabemos. Vamos a hacer a un lado todo lo que hemos aprendido hasta hoy y que ojalá y este sea o fuese uno de nuestros nuevos propósitos de este año. Decir, a partir de hoy, borrón y cuenta nueva. Voy a buscar mi Biblia. Voy a ser un hombre de palabra. Voy a empezar a ser una mujer de palabra, a leer la palabra de Dios, a alimentarme de ella, a meditar. Y yo te garantizo que tu vida va a cambiar, que vas a ser otro hombre, otra mujer, y tal vez Dios te llame. O si no, vas a sentir el llamado a llevar este mensaje de salvación que el mundo gime por no conocer a Dios. Y que tú y yo, que hemos sido llamados, hemos dejado o hemos caído en una frialdad de seguir llevando este mensaje que salva, que ayuda al hombre a encontrar la alegría conociendo a su Creador, a su Dios, a través de su palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.